Lorena, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por recibirnos. Una jornada muy importante hoy aquí en el Instituto Paulo Freire con la presencia de veteranos de Malvinas. Sí, la verdad que muy importante y también un honor y un orgullo poder tenerlos acá presentes, ¿no? Para poder compartir parte de la historia y por sobre todo para que nuestros estudiantes también sientan esas grandes emociones que nos atravesaron como país y a ellos especialmente por su situación y experiencia particular. Así que un orgullo poder recibirlos acá en el instituto y bueno, poder compartir tanto que han vivido y básicamente han atravesado, ¿no? Como parte de su historia. Totalmente. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Eduardo Canitrot, yo era soldado conscripto en 1981 haciendo el servicio militar y después en el año 82 cumpliendo con el deber de la patria y haber jurado la bandera en el 81, fuimos a Malvinas. Eduardo, ¿cómo fue aquel llamado? Estaba haciendo el servicio militar obligatorio, ya próximo a darnos de baja porque ya nos suplantaba en la clase 63 y bueno, nos enteramos una mañana que se habían recuperado nuestras islas y al día 4 de abril nos informa que la 10ª Brigada de Infantería va a Malvinas. Nosotros por el Batallón Logístico 10 y ellos por el Regimiento de Infantería 7, perteneciendo a la misma brigada y a otros batallones más. Nos dijeron, bueno, ya están acuartelados, no se pueden ir a sus casas, empezar a generar con el bolsón portaequipo, todos los pertrechos, que en unos días salimos para Malvinas. Y el día 10 salimos de Villa Martelli y nos fuimos al Palomar y del Palomar a Comodoro Rivadavia, no, a Río Gallegos, discúlpame, en el Regimiento 24 y después de ahí al otro día a Malvinas. O sea que el 14 de abril ya estábamos instalados en Malvinas, al principio en carpas y después en Pozos de Zorro, donde estuvimos hasta la rendición. ¿Qué pasó en casa, Eduardo? Cuénteme, porque fue todo muy rápido. Según lo que usted está describiendo, fue todo muy poquitos días, ¿no? Sí, fue todo muy rápido. Cuando yo, esto es por mi vivencia, seguro. Cuando nos informa que íbamos a Malvinas, informé, no a mis padres, informé a mis tíos para que le digan a mis padres y ver la forma de cómo avisarle que íbamos a ir a Malvinas. Entonces mi tío me trae a mi mamá y a mi hermana y mi papá, como gallego duro, no quiso venir porque nunca creyó en que iba a suceder una guerra o fue ese mecanismo de defensa que quiso tener para no ver la realidad. O sea que, bueno, me despedí de mi papá, de mi mamá, de mi hermana y de mis tíos y bueno, y con mis padres por teléfono después porque ya nos íbamos a ir. Así que fue una despedida muy triste, no sabíamos qué iba a pasar, no creíamos nunca que iba a suceder, que iba a haber una guerra, pero bueno, sucedió y después no tuvimos comunicación hasta que nosotros volvimos y cuando volvimos a Continente, que esto fue el 19 de junio, que estuvimos en Puerto Madryn, tampoco tuvimos comunicación, nuestros padres no sabían nada y bueno, hasta que fuimos a Campo de Mayo, que ahí nos tuvieron 2 días acuartelados diciéndonos que no hablemos de Malvinas, que nos olvidemos de la guerra. ¿Por qué? Que no. Y porque ahí es donde nosotros nos bañamos, nos emprolijaron, empezamos a comer y a cambiarnos de vestimenta. Y nos decían de que no hablemos de Malvinas. Íbamos a estar una semana y por la sublevación de todo, de los oficiales que fuimos a Malvinas, de los oficiales y soldados, la presión que tuvieron, nos tuvieron que largar al segundo día y ahí es donde después está el reencuentro con nuestros padres. En mi caso fue llegando a mi casa, ellos no sabían nada porque antes no había celulares, no existía nada. Y me acuerdo que cuando yo bajo del colectivo y empiezo a caminar por mi avenida, vivía en Matadero y empezaron a salir vecinos y a reconocerme, venía con la vestimenta militar. Y aplausos. Claro, nunca pude llegar a casa, sino que en la esquina de mi casa, ahí se juntaron entre mis vecinos, vinieron mis padres y fue muy emotivo y algo que no voy a olvidar nunca. Y como estábamos hablando con los chicos,
Nunca más se habló con mis padres del tema de Malvinas, ni con mi hermana, y tampoco hasta familiarmente. Sí lo exteriorizamos ante el público, y sí nos hace bien exteriorizar y hablar de Malvinas. Los primeros años era un tabú hablar de Malvinas. Por eso nos hizo tan mal y por eso hubo tantos suicidios de veteranos, que fueron más de 500 en los primeros 9 años. Después me contás, Eduardo, cómo fue ese reencuentro con tu mamá y ese abrazo fuerte, seguramente postergado de tantos meses, ¿no? Después me lo contás. Y de una guerra. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Ricardo Castro. Yo también era soldado clase 62, pertenecía al Regimiento 7 Infantería Coronel Conde de la Plata. Y bueno, a Malvinas, a la compañía Servicios, y a Malvinas me tocó participar en Wallace Ridge como apuntador de FAP con la compañía, con la tercera sección de la compañía C, en mi puesto de defensa de Puerto Argentino. ¿Cómo fue pisar el suelo de Malvinas? ¿Qué sensaciones pasaban por la mente, por el corazón? Bien, en ese momento uno, en realidad, fue como para decir, fuimos una instrucción más. Nunca nos fuimos con la idea que verdaderamente eso iba a terminar en una guerra hasta el 1 de mayo. Hasta ahí nosotros creímos que era, como le decía, una instrucción más. Conocíamos Malvinas, volvíamos a casa y ya no íbamos nuevamente. ¿Cuándo se enteraron que en realidad no se trataba de una instrucción? Cuando se puso la noche por las bombas de blanco el cielo, donde empezaron a bombardear el 1 de mayo el aeropuerto y bueno, y donde empezaron a ver los primeros muertos, entonces ahí sí realmente nos cayó la ficha, como quien diría, diciendo de que bueno, esto ya no era un juego, no era una como decíamos, una instrucción, ya habían muerto soldados y que esto ya había que tomarlo diferente con pinzas y estábamos en primera línea. Éramos el Regimiento 7 Infantería, fue el único que estuvo ubicado en el Cordón Plata, que comprende desde el cuartel de los Royal Marine, que es denominado Moby Brook, hacia el lado del continente, estaba ubicado en un tamaño más o menos de entre 5 y 6 kilómetros, 800 soldados, en una distancia de 20 metros entre pozo y pozo, y yo me encontraba en Wallace Ridge. Y en la parte más lejana se encontraba el Monte London, que era donde verdaderamente ahí nosotros el 11 de junio fue que entramos en combate y bueno, el Regimiento 7 fue uno de los regimientos que más permaneció en combate, desde el 11 de junio, el 12, el 13 hasta el 14 replegarse a Puerto Argentino. No tenían ningún tipo de comunicación con la familia ni con el resto de la Argentina, ¿no? Sí, por cartas, hemos recibido algunas cartas, yo he recibido algunas cartas, alguna encomienda familiar, y bueno, simplemente eso hasta volver. Como decía recién Eduardo, en esa época no había teléfonos, pero bueno, yo tuve la suerte de que el reencuentro fuera en mi regimiento cuando nosotros volvimos de la escuela Lemos, donde estuvimos ahí hasta 2 días después del 20 de junio, que regresamos al regimiento. Se hizo un acto, un pequeño acto en homenaje a aquellos que dieron la vida, porque nuestro regimiento tuvimos 36 bajas y más de 250 heridos entre el combate que se hizo de London, Wallace Ridge y Moby Brook. Y bueno, de ahí en más abrieron los portones y nos encontramos con nuestras familias y ya bueno, yo creo que vos preguntabas recién cómo fue el reencuentro y yo creo que vi a 1 o 2 personas, familiares míos, mi mamá, mi hermana, y ya después se me llenaron los ojos de lágrimas y ya no vi más a nadie, y después al rato, a medida que iba pasando el tiempo, vos también estabas, era como que en ese momento me había cegado y bueno, la emoción. Bienvenido también. Gracias. Muchas gracias. Jorge Esteves, sí, mi nombre. ¿Cómo fueron los 2 meses allá? Yo lo dividiría en dos etapas.
Desde que llegamos el 14 de abril a las islas hasta el 1 de mayo, era como nada. O sea, no sé, puede ser una instrucción, no le encuentro la palabra justa, pero era todo tranquilo. Dormíamos en carpa, no habíamos hecho los pozos, ni las defensas, nada. Cuando nos avisan que ya los ingleses estaban cerca, se estaban arrimando, bueno, ya ahí nos dijeron que no dormamos en carpa, o que dormamos en carpa, pero que hiciéramos nuestras posiciones, porque en un momento podían ya empezar a arrimarse y empezar a bombardear, bueno. Así que bueno, hasta el 1 de mayo, que empezó el primer bombardeo, que fue al aeropuerto, lo vivimos de una manera, y ya después, desde el 1 de mayo hasta el final, ya se vivió de otra manera. Yo era estafeta del Regimiento 7 de Infantería. Todos los días, cada 2 horas, tenía que ir al puesto de comunicaciones a recibir órdenes del jefe de compañía y transmitirlas a las distintas secciones de las compañías de infantería. ¿Y qué pasaba? Cuando empezábamos a bombardear, la comunicación era por alambres, eran alambres que iban a las distintas radios, Entonces el bombardeo, cortaban los alambres hasta que fuesen los de comunicaciones a arreglar. Yo tenía que ir el boca a boca, ir a mi jefe, a mi superior, exactamente, y caminar, me la pasaba caminando todo el día, ir a tal sección, a tal compañía, a decir las novedades o lo que había que hacer o lo que no había que hacer, y eso fue hasta que me entró, o sea, hasta el último día tuve que entrar en combate porque, bueno, ya había pasado el 11, el combate del London, 11, 12, el 13 y el 14 de la madrugada en el repliegue. Ya cuando lo venía replegando, yo estaba en la zona de Moby Group, entre Moby Group y Wallace Ridge, ahí en el corredor aéreo. Bueno, eso fue un infierno, o sea, fue un infierno porque ellos vienen bajando de Wallace Ridge, bueno, balas trasantes, bengalas, eso fue lo peor que vi. Bueno, y ahí nos replegamos todos hacia Puerto Argentino, que bueno, ahí nos encontramos en Puerto Argentino. Nos hicieron a nosotros, bueno, no me acuerdo, o sea, el grupo que estaba yo, una cancha de básquet. Ahí, después de ahí, un par de horas a un galpón, mientras ya se arreglaba el tema de la firma del cese del fuego. Bueno, 2 días en un galpón, hasta que nos trasladan al Canberra, y en el Canberra también 2 días hasta que terminaran de subir el resto de los soldados. 1 día de navegación a Puerto Madryn, y bueno, de Madryn a Trelew, y de Trelew a Palomar en avión, de Palomar a Campo de Mayo en camión, en micros, y bueno, ya después, a los 2 días ahí, después de reencontrarnos con nuestra familia en el regimiento en La Plata. ¿Qué preparación tenían, Jorge? ¿Cómo estaban preparados ustedes para la guerra? A ver... Teniendo en cuenta que en realidad durante los primeros días pensaban que era una instrucción. Como no, tal cual. Nosotros éramos soldados, ya teníamos, o sea, yo ya estaba de baja. Claro. Yo era soldado viejo, o sea, yo era dragoneante. En noviembre me voy de baja. Empiezo a trabajar, vida civil. Estaba trabajando con mi viejo. El 2 de abril... trabajando, o sea, es la noticia, se recuperaron las Malvinas, todo bárbaro. El 3, el 4, el 5, el 6 sale el Diario Popular que dice convocarían clase 62. Bueno, yo único hijo, imagínate. Bueno, el 8 de abril, estamos hablando con mi hijo, voy para casa, mi mamá llorando, todo, había llegado el telegrama que me tenía que presentar. El 9 me tenía que presentar en el regimiento. Y así fue. Me presento en el regimiento, como muchos estaban, como Ricardo, y otros estábamos de baja. Los casados, o sea, había, en ese año se había cambiado el camuflaje, o sea,
los camiones, los tanques de agua, las cocinas eran color verde. Y ese año se cambió a camuflado. Entonces los pintores que hicieron eso le dieron baja, o sea, le dieron licencia hasta la baja, hasta la baja definitiva. Así que bueno, convocaron a ellos, o sea, convocaron a mí, o sea, a varios. Así que bueno, sí, la pasamos, o sea, mal, mi mamá, hijo único, me tuve que ir. Y en realidad se pensaba que no se iba a llegar a la guerra, como que no iba a pasar nada. Qué bárbaro, qué increíble. ¿Vieron la muerte de cerca muchas veces? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue despedir a compañeros, a lo mejor, como decías, ¿no? Que sí, fallecieron varios. Sí, la verdad que, bueno, nosotros entramos en combate las últimas 3 noches, la del 11 de junio, 12 y 13, que terminamos en el puerto argentino, prácticamente al mediodía, tipo 1 de la tarde, es donde se hace el alto al fuego. Y bueno, era duro ver caer a un compañero, y bueno, tratábamos de ayudar a aquel que quedaba herido, no lo dejábamos, tratábamos de asistirlo o al menos acercarlos hasta el primer puesto de sanidad o buscarle, hacerle la curación mínima, indispensable, como para poder sobrevivir de acuerdo a lo que como fuera, ¿no? Pero bien, eso lo acreditaba el momento y la situación. ¿Pasaron hambre, pasaron frío? ¿Cómo fue esa experiencia humana que tuvieron que transitar, Eduardo? Sí, uno ahora comenta, como ahí recién lo decía Jorge y Ricardo, bueno, era una instrucción, pero uno dice una instrucción, cuando llegás a Malvinas ya empezás con -0 grados. Después armar una carpa, en una carpa donde a la noche sobre nada tepes y sobre una llanura amplia donde hace frío, y de repente empezar a armar un pozo. Y en el pozo sabés que vas a tener que vivir el resto de los días que te quedan. Entonces, ya después trasladarte a un pozo, tratar de disfrazarlo lo mejor posible para que no se vea desde el aire, y decís, bueno, esto es una instrucción, sí, pero -0 grado, en la intemperie, con la ropa adecuada, la que tenemos acá, no era la mejor, pero también después cuando vino la lluvia, nos dimos cuenta que brotaba en el pozo el agua. Entonces, los días de lluvia eso teníamos que desarmar el pozo afuera, mojándonos y sacando el agua del pozo, porque el tepe es como que brota el agua de abajo. Entonces uno dice, es una instrucción, no es una instrucción normal. Entonces, bueno, pero hasta ahí era algo de sobrevivir. Pero cuando llega el 1 de mayo y a las 4 de la mañana empieza el bombardeo de las fragatas, de los Harrier, bueno, acá cambió todo, salías y veías como fuegos artificiales en el cielo, y ahí es como que te cambia la cabeza, no querés salir del pozo, no querés ver, mirás y te querés meter adentro, hasta que después uno se va acostumbrando a eso. Y entonces después va saliendo, va mirando y va conviviendo con la guerra. Entonces, después pasó el bombardeo y después sucedieron cosas, sucedieron que amigos que fallecieron porque le ha caído una bomba, de tratar de sacarlos, de llevarlo al hospital más cercano, y cada vez la guerra avanza más y es más cruel, pero uno va como haciéndose fuerte ante las distintas situaciones, hasta que, bueno, después transcurre los últimos días que son los más violentos, hasta que llega la rendición. Bueno, pero todo eso lleva un proceso que nos duró 2 meses, donde se vieron cantidad de situaciones. Y bueno, y el hombre es como que se acostumbra a todo, hasta se acostumbra a una guerra que es lo más cruel y lo más denigrante que hay en unas personas. Cómo se adapta al ser humano, ¿no? Sí. ¿Cómo se enteraron y cómo vivieron el hundimiento de nuestro crucero, Jorge? Yo, por ser estafeta, llegaba al puesto de comunicaciones, se llamaba la Gaceta Argentina, sí, y salían todos los partes diarios de qué hora pasaba y qué día, sí, pasaba tal cosa. Sí. Bueno, yo me enteré recién al otro día,
porque no sé dónde se imprimía, seguramente se imprimiría en Puerto Argentino, sí. Pero bueno, estaba la Gaceta Argentina y ahí me entero yo que se había hundido el crucero General Belgrano. Y después muchas cosas, después de eso mandamos a comprar, teníamos plata, algo de plata, y mandamos a comprar a un soldado que iba para Puerto Argentino un grabador, una radio. Entonces empezamos a escuchar la radio, las noticias. Escuchábamos Radio Carve de Uruguay, Radio Colonia Uruguay y Radio Rivadavia Argentina. Entonces, cuando los ingleses estaban por desembarcar, hacer cabeza de playa, o sea, la Radio Argentina no decía nada, y Radio Colonia y Radio Carve sí. Cuando hicieron cabeza de playa, las Radio Rivadavia lo negaban. Y bueno, así fue una mentira medio... hasta que, bueno, ya no... Ya, adivinar lo que estaba pasando. Exactamente, ¿no? Hasta que escuchábamos cerca, porque ellos desembarcaron en San Carlos y donde estábamos nosotros son 70, 80 kilómetros que ellos avanzaron hasta donde estábamos nosotros. Entonces, bueno, ya cuando veíamos a la distancia el movimiento de helicópteros, algunas que otras explosiones, disparos, bueno, entonces dijimos, ya está, o sea, ya están cerca. Y si nos guiamos por lo que decía Radio Rivadavia, todavía no habían desembarcado. Así que bueno, eso fue lo que nos tocó vivir. Sí. ¿Secuelas quedaron? ¿Qué pasó después, digamos, una vez que regresaron al continente? Como te decía antes, las secuelas quedan de las vivencias y de los primeros 10 años. Secuelas emocionales. Sí, secuelas psicológicas, del encierro, de no querer contar, de no querer hablar, y que como que Malvinas ya era un tema, un tabú. Y eso es lo que nos hizo muy mal a los veteranos y donde hubo la mayor cantidad de suicidios, que fueron más de 500 en los primeros 9 años. Esto es una terapia para ustedes entonces, venir a contarlo, ¿no? Esto nos libera, el ida y vuelta con la gente, con las maestras, con los chicos nos libera, y esa ida y vuelta donde uno puede contar lo que pasó. Que no nos pasa, seguramente es en nuestra parte más íntima, que es nuestra casa. Uno no se libera porque nuestros hijos o nuestra mujer o antes nuestros padres no querían preguntar ni quieren preguntar, y a veces se enteran por otros comentarios de otros compañeros. Pero bueno, después uno se va soltando y lo va charlando, y después, bueno, acá Ricardo fue el que genera todo esto del museo. En Pinamar hacemos muchísimas acciones, aparte de hablar en los colegios, de dar charlas, de buscar cosas para que los chicos se motiven y pregunten, y les gusta, y se entusiasman con el tema del Malvinas, porque quieren saber en primera persona lo que pasó con los que estuvieron. Que bueno, esto cuánto nos durará, no sé, 20 años más o algunos menos. O sea que tenemos que tener la llama viva de lo que fue Malvinas, porque fue un momento crucial para nuestro país, donde hubo dos partes. De Argentina, donde General Galtieri y la Junta Militar se querían perpetuar en el poder, y bueno, buscaron Malvinas como para seguir estando. Fue algo muy político, donde Galtieri ve la Plaza de Mayo llena y dice: si quieren venir, que venga, le presentaremos batalla, y ahí es uno de los puntos detonantes, aparte de la recuperación, de que los ingleses no se iban a quedar quietos. Y bueno, y después del otro lado, donde Margaret Thatcher estaba en decadencia, donde un gobierno que se caía, y vio la oportunidad de, en esta guerra, perpetuarse y seguir en el poder, y por eso genera el hundimiento del general Belgrano, que el Belgrano ya se venía de las islas, estaba fuera del área de exclusión, y ya estaba yendo para territorio argentino. Y lo hunde, y al ser hundido el general Belgrano, ya no hay vuelta atrás en la guerra. O sea que 323 soldados que hayan muerto, no hay forma de que la guerra no se pare, y bueno, y después continuó. La guerra contada en primera persona. Muchas gracias, ha sido un honor, un placer enorme estar con ustedes. No, gracias a ustedes. Gracias a todos.